Muy bien, existen tres formas de concebir al PIB. La primera es que el PIB es el valor de los bienes y servicios de demanda final producidos en una economía durante un tiempo determinado. En esta definición la palabra clave es final. Sí, porque tenemos que diferenciar entre un producto intermedio y un producto final. Un producto intermedio es aquel que vuelve a entrar a un proceso productivo para crear otro producto, mientras que un producto final va directamente a venderse al consumidor. Bueno, tenemos un ejercicio. Tenemos que la empresa 1 que produce acero emplea trabajadores y máquinas. Vende a $100 el acero a la empresa 2. La empresa 2 produce automóviles. La empresa 1 paga a sus trabajadores $80 y se queda con el resto como beneficio. ¿Ok? Mientras que la empresa 2 compra el acero y lo utiliza junto con sus trabajadores y máquinas para producir automóviles, y de ello obtiene ingresos de $200, de los cuales 100 se destinan a pagar el acero a la empresa siderúrgica y 70 a los trabajadores de la empresa, por lo que se queda con un beneficio de $40. Bueno, pues aquí tenemos una tablita donde vamos a llenar los ingresos, los gastos y los beneficios que tuvo cada empresa automovilística, y nos queda de esta manera. Si lo hacemos en Excel, tenemos que la empresa siderúrgica vendió a 100 el acero, de los cuales 80 fue de salarios y 20 fue de utilidad o de beneficios. Y la empresa automovilística, bueno, pagó de salarios 70, y el acero le costó 100, que es esta cantidad de acá. O sea que en total sus gastos fueron de 170, que sería la suma de este más este. Y el beneficio que obtuvo fue de $40. Por lo tanto, sus ingresos derivado de las ventas constituye los gastos más el beneficio que obtuvo, y finalmente la producción que obtuvo esta empresa fue de 210. De acuerdo con la definición de que el Producto Interno Bruto es la suma de los bienes finales, en este caso el Producto Interno Bruto de este ejercicio sería de 210, de acuerdo con la primera definición. Pero vamos a ver la segunda definición. Nos dice que el PIB es la suma del valor añadido de la economía durante un determinado periodo. El término añadido significa exactamente lo que sugiere. El valor que añade una empresa en el proceso de producción es el valor de la producción menos el valor de los bienes intermedios. ¿Sí? O sea, en la cadena productiva, cada empresa le va añadiendo valor hasta que se obtiene un bien final. Entonces, para este ejercicio necesitamos ver cuál fue el valor añadido que produjo la siderúrgica y cuál fue el valor añadido de la automovilística. ¿Sí?
y lo tenemos aquí en esta tablita. El valor de la producción de la siderúrgica fue de 100 menos el valor de los bienes intermedios. Como esta siderúrgica es la que empieza el proceso productivo y no tiene bienes intermedios, prácticamente el valor que ellos añaden, los 100 es el total del valor añadido, mientras que la empresa automovilística tiene estos ingresos de 210, pero de esos 210 tenía un bien intermedio que era el acero. El acero le costó 100, entonces hay que restarle este valor añadido que ya había sido de la empresa anterior, y tenemos que 210 menos 100 son 110, el valor que añadió la empresa automovilística. Por lo tanto, el PIB de este ejercicio es la suma de los valores añadidos, es decir, 100 que añadió la siderúrgica y 110 que añadió la automovilística, nos da un PIB de 210, que es exactamente lo mismo que nos dio en el ejercicio anterior. Por los tres métodos debemos de obtener el mismo resultado. Y nos vamos con la tercera definición o forma de concebir al PIB, que nos dice que es la suma de las rentas de la economía durante un periodo determinado. Las rentas no son otra cosa que los ingresos, y tenemos tres agentes de la economía, que son el gobierno, los trabajadores o las familias y las empresas. Entonces el PIB va a consistir en sumar las rentas o ingresos de cada uno de estos tres agentes de la economía. En este caso, la renta del trabajo, lo que pagó la siderúrgica a los trabajadores, fue de 80, y la renta del capital o de las empresas fue de 20. En este caso no hubo ingreso o no está contemplado el gobierno, porque es un ejercicio simplificado. En cuanto a la empresa automovilística, veamos cuánto fue el ingreso que añadieron. Ok, la automovilística pagó 70 a sus trabajadores y tuvo un beneficio de 40. Bueno, como el PIB es la suma de las rentas, lo único que tendría que hacer es sumar todo esto, y tenemos que el PIB por el método de las rentas es de 210, al igual que de los métodos anteriores. Estas son tres formas de medir el PIB, pero en todas nos debe de salir exactamente el mismo resultado.